11-1. Gracias a todos y a todas. Profundamente los artículos 34, 78, numerales 1, 2 y 3 de la Ley General de Instituciones y el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 80, numeral A y numeral 3 del propio ordenamiento legal, así como los artículos 7, numeral 1, inciso B, 11, numeral 1, 12, numerales 2 y 3, y 13, numerales 1 y 2 del reglamento de sesiones de los consejos locales del Instituto Nacional Electoral, siendo las 11 horas 13 minutos del día 25 de marzo de 2025, estamos reunidos para llevar a cabo la sesión extraordinaria de este 13 Consejo Presidente del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato. En consecuencia, para el desarrollo, le solicito a la Secretaría del Consejo verifique el quórum legal para esta sesión. Buenos días, con mucho gusto, señor presidente. Buenos días a las dos integrantes del 13 Consejo Distrital. Para efectuar esta sesión extraordinaria se encuentran presentes en el recinto las y los consejeros integrantes del Consejo Distrital, con la asistencia de 5 consejeras y consejeros electorales. La ciudadana María Ingrid Ariel Puente, consejera electoral propietaria de la facultad. La ciudadana Ramírez García, consejera electoral propietaria. La ciudadana Rosa Marta Núñez Arroyo, consejera electoral de la facultad. El ciudadano Sergio Osvaldo Márquez Diosdado. El ciudadano Efraín Silva García, consejero electoral de la Fórmula 6. El consejero presidente, la secretaria del consejo. Por lo que existe quórum para la organización. Asimismo, le informo que concurren con vosotros en carácter de vocal de la Junta Ejecutiva en los términos del artículo 65, numeral 1 y 76, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el ciudadano Javier Medina Ortega Manuel, vocal de la organización. El ciudadano Jorge Amado Mecánica, vocal del Registro Federal de Electores. El ciudadano Francisco Vázquez de Plan, vocal de Capacitación y Educación. Muchas gracias, secretario de Salud. Haz consideración excesiva. Número 1. Aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de marzo de 2025. 2. Informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras
país en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3. Informe sobre el procedimiento para la aplicación y número de casillas seccionales básicas y contiguas que se instalan para la jornada de 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se realiza y por el número de verificación de las casillas seccionales básicas del informe recibido a las 11 horas con 6 minutos se incorporan la ciudad de títulos del Consejo Electoral. Gracias. Cuarto, el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se realiza y contiene el número de verificación de las casillas seccionales básicas continuantes se instalará para la jornada electoral el 1 de julio de 2025 y en su caso a las casillas judiciales aprobadas. 5. Informes sobre las secciones con menos de 100 electores o que teniendo más de 100 cuentan con menos en la lista nominal por migración u otras causas previstas en el artículo 234 del reglamento de elecciones y en las causas de casillas seccionales. Número 6. Proyecto de acuerdo al Consejo Distrital por el que se determina la sección electoral y la casilla seccional en la que podrán votar las personas electorales residentes en las secciones con menos de 100 electores o teniendo más de 100 cuentan con menos en la lista nominal por migración a otras causas, conforme a lo previsto en el artículo 144 del reglamento de elecciones y en las causas del modelo de casilla seccional. 7. Informe sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de la Junta Electoral. 8. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital sobre la designación de personal autorizado para el acceso a la Junta Electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los bonos de las boletas que se distribuirán en la casilla seccional. 9. Informe sobre el cierre de la campaña de posiciones de credencial para votar y avance en la entrega de credenciales, así como del estadístico del padrón electoral y lista nominal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 10. Presentación de los estudios de actividad para la implementación de un mecanismo para la recolección de los paquetes electorales que contendrán los expedientes de casilla de las elecciones federales y, en su caso, locales elaborados por la Junta Distrital. 11. Informe sobre los avances en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía social en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 12. Informe final sobre el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisoras electorales y capacitadoras a las asistentes electorales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 13. Informe sobre la ocupación vacantes de supervisoras electorales y capacitadoras a los asistentes electorales. 14. Informe sobre el inicio de las acciones para la implementación del voto municipal. 15. Informe que presenta la Secretaría de Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 16. Informe de la Junta Distrital Ejecutiva sobre las acciones con estrategia diferenciada de nivel 2 que pasa. 17. Informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital sobre la evaluación de la visita de examinación. 4. Muchas gracias. Señoras y señores consejeros, están consideradas en el orden del día. Consulto a los presentes si desean hacer alguna intervención. De no ser así, consulten a la Secretaría del Consejo si se aprueba el orden del día. Con mucho gusto, señora presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa se levantan la mano. Muchas gracias. ¿Qué me propongo por la unanimidad de votos en el orden del día? Gracias. Solicito, por favor, continuar con el orden del día. Mucho gusto. Antes de continuar con el orden del día,
Me permito solicitar su anuencia para poner en consideración este consejo la dispensa de la lectura de los documentos que hemos mencionado previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. No obstante, cada titular de las localidades nacionales es integral. Luego, señora secretaria, se me consulta que solicita. Señores y señoras consejeras electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente citados. Los que estén con afirmativa sirvan se manifestando legalmente. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad de votos de la dispensa de la lectura de los documentos. Gracias, señora secretaria. Continúe con el primer punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de marzo de 2015. el cual también fue citado previamente. Es consulta si desea hacer alguna observación. No hay observación. Señora secretaria, somete a votación la aprobación correspondiente al proyecto de acta de la instalación. Con mucho gusto, consejero presidente. Consejeros y consejeros electorales, se les consulta si aprueban el proyecto de acta de la sesión extraordinaria del día 14 de marzo de 2025. Los que estén por afirmativa a favor de levantar. Queda aprobado por unanimidad el acta de la consejero presidente. Claro que sí, consejero presidente. El segundo punto del orden del día corresponde al informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos de poder judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Solicito local. A través de la figura de la observación electoral, como cada sesión que tratamos en el grupo. Para el día de hoy no tenemos observadores pendientes de acreditar, pero les recuerdo que ya tenemos muchas personas acreditadas y una pendiente por acreditar. Esto porque todavía no han tomado un curso en la comunicación de ustedes de las compañías me refiero a un lugar de capacitación, que no ha podido agendar una fecha para la persona. De esta razón es por la que todavía no está tomado el curso. A la fecha tenemos dos películas aprobadas, ya dos observadoras electorales, una pendiente de curso y dos fueron rechazadas, que son las que se presentan en el informe, fueron, por decirlo así, procedentes. Están a un partido político, en estos casos ya se necesita el juicio correspondiente a aclarar la procedencia de sus solicitud. Es una consideración. Consejeras, consejeros electorales se encuentran les consulto si tienen alguna observación. El nombre de observación les solicito, señora secretaria, continúe con la desarrollas. Con mucho gusto, consejero presidente. El tercer punto del orden del día es el referente del informe sobre el procedimiento de la comunicación y número de casillas seccionales básicas y continuas que se instalarán hasta la jornada electoral del 1 de julio de 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Desde los resultados de la comunicación electoral para que nos acontezca. Sí, estamos ya relacionados con el punto anterior. A lo largo de este proceso hemos cumplido los plazos establecidos que pueden llegar en el calendario del Poder Electoral, del proceso electoral extraordinario para elecciones de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En particular, quiero destacar que las solicitudes de execución realizadas por los integrantes de este Consejo Constitucional han sido claras para verificar que los pasos para la aplicación de las necesidades sean los adecuados a que se cumplan con los requisitos establecidos por la ley. En ese sentido,
primaria contaremos con 277 casillas seccionales, las cuales están 260 básicas, los contiguos y la extensión que ya se aprobó en la sesión pasada. Propuestas en 218 escuelas, 5 oficinas públicas, 2 lugares públicos y 36 domicilios particulares. Quiero resaltar que los domicilios no propuestos quedan sujetos a cambios por causas supervinientes. Por ejemplo, en que en alguno de los domicilios se encuentran menos de 50 metros del domicilio de un candidato o candidata, o en el caso de los particulares, por razones del propietario del inmueble, nos informe que ya no necesitamos los siguientes estados. Esperando que esto sea el uso o en su defecto los mismos, estaremos informando a este consejo y atendiendo a las eventualidades que nos reporten en esto. Muchas gracias por la intervención. Considera los objetos electorales de la consideración del informe que fue previamente circulado por la Secretaría del Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. Bien, no hay observaciones, les solicito, señora secretaria, continuar con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, consejero presidente. El cuarto punto del orden del día es el referente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de julio de 2025 y, en su caso, ajustes a las casillas especiales aprobadas. Señores, el Consejo en este punto se encuentra en su consideración el proyecto de acuerdo citado, el cual también fue circulado previamente por la Secretaría del Consejo. Les consulto si desean hacer observación. De no haber observación, les solicito, señora secretaria, someta a votación la aprobación correspondiente del proyecto de acuerdo de referencia. Con mucho gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales, se les consulta si aprueban el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025 y, en su caso, ajustes a las casillas especiales aprobadas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo. Claro que sí, consejero presidente. El quinto punto del orden del día es el relativo al informe sobre las secciones con menos de 100 electores, o que, teniendo más de 100, cuentan con menos en la lista nominal por migración u otras causas previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones y en las causales del modelo de casilla seccional. Muchas gracias. Les solicito a la vocal de delegación electoral que nos haga una síntesis del informe en cuestión. El artículo 147 de la Ley General de Procedimientos Electorales establece que la sección electoral es la fracción territorial de los procesos electorales locales para la institución de la ciudadanía en el padrón electoral y en la lista nominal de electores. Así como precisa que cada sección debe contener un mínimo de 5 electores y un máximo de 3. El 5 de febrero de 2025, el Consejo General aprobó el acuerdo 57 de 2025, mediante el cual se establece el modelo de casilla seccional, así como el diseño de la ejecución de la organización electoral para el proceso electoral que hoy nos informa, y el modelo de casilla seccional para las elecciones concurrentes, que no es el caso para esta. En este sentido, para aquellas secciones con menores de 100 electores se instalan en las que los consejos distritales a propuesta de la Junta Distrital correspondiente que no se instalen casillas seccionales se deberán considerar los siguientes lineamientos. La ciudadanía de las secciones con menos de 100 electores podrá emitir su voto en la casilla seccional de la sección electoral vecina más cercana a la aprobación del Consejo. De manera excepcional, en las secciones de 400 electorales, la ciudadanía podrá ser para la casilla seccional de la sección vecina más cercana cuando se determine la logística operativa para optimizar recursos. De manera excepcional, en casos de no operación de las estructuras de casilla, luego de agotar los procedimientos correspondientes con la opinión de la ciudadanía podrá ser dirigida a la casilla seccional de la sección más cercana. En el caso de que nos ocupan las situaciones de las secciones 19, 27 y 38, se informa que
La sección 1937, con cabecera de tabla cuenta con 99 electores en parte nominal. Por su parte, la sección 1938, con cabecera egresada, cuenta con 103 electores en padrón electoral y lista nominal. Ambas secciones pertenecen al municipio de Peña y pudieran votar a la sección 1942, ubicada en la localidad de Tierras Negras, dentro del mismo municipio. Cabe destacar que la sección 1938 ya había sido aprobada bajo la misma disposición en el proceso electoral anterior y funcionó sin inconvenientes. Con base en los expuesto, se considera que la renovación de los votantes de las secciones 1915 y 1938 en la casilla de la sección 1942 es procedente y garantiza el derecho al voto de la ciudadanía en cumplimiento del normativo. Muchas gracias, compañero de organización. Consejeros electorales, fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, Y con mucho gusto, consejero presidente. El sexto punto del orden del día es referente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se determina la sección electoral y la casilla seccional en la que podrán votar las personas electoras residentes de las secciones con menos de 100 electores o que teniendo más de 100 cuenten con menos en la lista nominal por migración u otras causas. Conforme a lo previsto en el artículo 934 del Reglamento de Elecciones y en las causales del modelo de casilla seccional. Gracias, consejeras y consejeros electorales. En este punto está su consideración el proyecto de acuerdo citado, el cual también fue circulado previamente por la Secretaría del Consejo. Les consulto si desean hacer alguna observación al mismo. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, someta a votación de la aprobación correspondiente del proyecto de acuerdo de excelencia. Con mucho gusto, consejero presidente, consejeros y consejeros electorales. Se les consulta si aprueban el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se determina la sección electoral y la casilla seccional en la que podrán votar las personas electoras residentes en las secciones con menos de 100 electores, teniendo más de 50 con menos en la lista nominal por migración de otras causas conforme a lo previsto en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones y en las causales del modelo de casilla seccional, quienes se den por afirmativa a favor del empate. Muchas gracias. Queda aprobado con unanimidad de votos en el Consejo Presidente. Muchas gracias. Hago favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El séptimo punto del orden del día es el referente al informe sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de la bodega electoral. Gracias. Nuevamente solicito al local de organización electoral nos haga una síntesis del informe en cuestión. La implemento de las soluciones establecidas por la ley de elecciones, la designación y el acondicionamiento de las bodegas electorales especial dentro de la cadena de custodia de la documentación y material electoral, la adecuada preparación de estos garantiza el cumplimiento de los requisitos de seguridad, integridad y resguardo del material, en concordancia con la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral de velar por la protección de las bodegas y paquetes electorales, considerados de seguridad nacional conforme al artículo 216, numeral 1, inciso B de la escala, derivado de la instalación de las casillas seccionales con base en el modelo aprobado y el incremento de cantidad de paquetes electorales del circuito para la elección de 6 distintos casos del Poder Judicial de referencia. La bodega que para la relación forestal ha alcanzado su límite de capacidad operativa. En este contexto, en observancia de la circular 2025, seccionó la presión de espacio destinado al resguardo de la documentación electoral, considerando la posibilidad de almacenamiento y manejo de materiales. Finalmente, con fecha 6 de marzo de 2025, se conmemora la declaración de los recursos para el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales, a fin de cumplir con los estándares establecidos en el reglamento de elecciones. La referencia de estas solicitadas será la responsable de la solución de estos espacios, logrando los accesos mediante la difusión y la elección de carretes distintivos para el personal autorizado. De esta manera se permite el recurso de línea en la organización del proceso electoral eficiente.
Muchas gracias, compañero, por la organización. Consejeras, consejeros electorales, en las consideraciones públicas y propiamente circuladas por las secretarías de este consejo, les solicito si tienen alguna observación. Bien, de no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, designación del personal autorizado para el acceso a la entrega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los fondos de las boletas que se distribuirán en cada mesa electoral de la sección. Consideración de acuerdo citado. En cuanto a mientras brevemente por la secretaria del Consejo, les consulto si desean hacer observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, sometamos la aprobación correspondiente al proyecto de acuerdo de los tres. Con mucho gusto, consejeros. Consejeras y consejeros electorales, se les consulta si aprueban el proyecto de acuerdo de los sobre la designación del personal autorizado para el acceso a la entrega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de las boletas que se distribuirán en cada mesa electoral de la seccional. Quienes estén por la normativa a favor de la reforma. Muchas gracias. En la nueva unanimidad de votos en la Gracias, continuar con el siguiente. Con mucho gusto, señor presidente. El día es referente al informe sobre el cierre de la campaña de la oposición presidencial para votar y avance en las líneas presidenciales, así como del estadístico del padrón electoral y lista final para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Les solicito al vocal de registro de electores nos haga el informe en cuestión, por favor. Presidente, consejero, buenos días a todos y todos. El periodo de discusión presidencial se instrumentó con base en mandatos establecidos en el participar así como en el anterior Consejo General se paró un 2024 en el que se establecen los plazos para la realización del padrón electoral y los cortes de la lista nominal. Dicho periodo tuvo por objetivo brindar a la ciudadanía la oportunidad de solicitar la presentación de la licencia para votar que fue extraviada, robada o sufrido deterioro grave hasta el 28 de febrero. De esta forma, el periodo de reposición y feria de prensa a nivel distrital operó con 4 módulos de atención ciudadana, de los que 3 fueron fijos, ubicados en el municipio de Valle Santiago, Abasolo y Empeño, además de un módulo que atiende a la cabecera municipal de Pueblo Nuevo y Guanima, además de localidades rurales del municipio de Peña. Con base en la información operativa de campo, los movimientos que realizó la ciudadanía del 11 al 28 de febrero de 2025 indican que reconocieron su pensar por robo, extravío o deterioro grave un total de 3.107 electores. Asimismo, el periodo de para votar se instrumenta con base en el mandato establecido en el artículo 146 de la ley, así como en el actual Consejo CG 495-2024. El acuerdo señala que las credenciales para votar de las y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción, actualización o reposición por causa de robo extravío o deterioro grave estarán disponibles hasta el 31 de marzo de 2025. Para esto, a nivel distrital, 6.420 credenciales para votar fueron entregados a sus titulares 11 de febrero al 9 de marzo de 2020. Finalmente, se realizó una estadística
se faltaba están acorde al 13 de marzo del 2025. En este estadístico contamos en padrón electoral con un total de 373.546 ciudadanos y en lista nominal un total de 60.331 para dar una cobertura de 99.67%. Bueno, nuevamente menciono que el 31 de marzo, próximo mes, es el último día para recoger la credencial producto de la actualización. Para esto, el domingo 23 y el próximo domingo 30 de marzo, los módulos fijos estarán presentando atención ciudadana de las 8 a las 15 horas. El último día, el día del cierre de marzo, los módulos fijos estarán brindando atención de 8 a 20 horas, de 8 a 17 horas. Es cuando, muchas gracias, insisto, consejeras y consejeros electorales. Estas consideraciones de informe que tengo previamente circulado, gracias a este consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el examen. Con mucho gusto, consejero presidente. El 10º punto del orden del día es el referente a la presentación de los estudios de factibilidad para la implementación de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contendrán los expedientes de casilla de las elecciones federales elaboradas por la Junta Distrital Electoral. Les solicito a los campesinos la síntesis de la presentación de los estudios en cuestión. Claro, señor presidente. En el marco del proceso electoral extraordinario para la elección del Poder Judicial de la Federación del 2024-2025, la etapa de los procesos de elección de la unidad representa una importancia fundamental, dado que inicia con la remisión de documentación y expedientes electorales a los organizaciones sociales y concluye con los cómputos y declaraciones emitidas por los órganos del Instituto Nacional Electoral o en su caso con las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, y en cumplimiento del artículo 5, numeral 5 de la LGP, las juntas distritales ejecutivas tienen la responsabilidad de realizar los estudios de factibilidad para garantizar la viabilidad y los mecanismos de recolección, el equipamiento de los centros de recepción y traslado y la logística operativa de la documentación electoral. La organización de los mecanismos de recolección constituye una labor esencial dentro de la organización electoral, ya que define la forma en que los paquetes o los expedientes de realización del Poder Judicial de la Federación llegarán a la sede digital de manera segura y eficiente. Esta tarea no solo implica identificación de rutas óptimas y previsiones de personal, sino también la consideración de factores que podrían dificultar la entrega de los paquetes electorales por parte de los funcionarios de casilla. En este sentido, los mecanismos aprobados y operados en el proceso electoral para el 2024 servirán como base para la construcción de las estrategias mejoradas que optimicen el traslado de los paquetes. Finalmente, quisiera agradecer y destacar la colaboración y el compromiso local y ejecutivo de nuestra región, quien ha brindado apoyo invaluable en la estimación de los paquetes destinados a cada identifico e itinerante. Su análisis de las aportaciones presentadas fueron de gran ayuda para la presentación de estos. Sería para usted. Muchas gracias, compañero. Presentación. Consejeras, consejeros electorales, a su consideración los estudios de factibilidad para la implementación de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. Bien, de no haber observación, les solicito. Con mucho gusto, consejero presidente. El 11º punto del orden del día es el referente al informe sobre los avances en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía social en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación de 2025. Gracias. Este punto les solicito la capacitación electoral y educación cívica. Nos hagan una síntesis. Como presidente, buenas tardes. Buenos días a todas y a todos. Permiso, como es de su conocimiento, las actividades de visita, entrega de capacitación y capacitación a las personas
acumuladas dieron inicio el pasado 9 de febrero de 2025. Es importante recordar que la visita de la primera vez que acude al domicilio para buscar a la o su resultado por la finalidad de identificar, conocer la habilidad de su participación y si es el caso de entregar la calificación capacitada y sensibilizada. Como es conocimiento, el 6 de febrero fueron desarrolladas 47.873 personas derivado del uso de la lista de aquellas secciones caracterizadas como secciones de estrategia diferenciada nivel 2. Se agregaron un total de 400 personas. Derivado de lo anterior, entre ciudadanías se queda esta unidad se tiene un total de 47.260 personas. A 25 de marzo de 2025, fecha que se actualiza el presente informe, ha sido visitado el total de la sorteada y agregada a la lista, es decir, 47.260 personas. La notificación es el acto mediante el cual se entrega la carta de notificación a la o el ciudadano sorteado o algún familiar informante adecuado, haciendo de su conocimiento que ha sido seleccionado para participar como funcionario o funcionaria de esa casilla seleccionada. A la fecha de la actualización del presente informe, 25 de marzo de 2025, de las 47.260 personas sorteadas en la lista nominal que fueron visitadas, se han notificado 28.580, lo que representa el 60.47% respecto a las personas sorteadas y agregadas al listado. Finalmente, sobre el avance de la capacitación, hasta la fecha de la actualización del presente informe, 25 de marzo de 2025, se han capacitado 5.986 personas sorteadas, lo que equivale a 12.66% de las y agregados del listado. En este contexto, me permito informar que el 22 de marzo de 2025 se logró que en las 260 secciones en las que se instalan casillas se contara con el doble o más del doble de los ciudadanos requeridos para entrar a la mesa directiva de casillas seccionales. Esto es, 9 días antes de que termine la primera etapa de capacitación. Quiero aprovechar para dejar patente un amplio reconocimiento a las dos supervisores y capacitadores electorales por el esfuerzo desplegado durante esta primera etapa de capacitación, la cual representó retos mayúsculos como visitar 47.260 domicilios, en promedio 657 por cada uno de los CAES. Y quizá el más importante, convencer y sensibilizar a 5.986 personas para que participen como funcionarios de mesas directiva de casilla seccionales. Sería cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, compañero vocal de capacitación. Consejeras, consejeros electorales, está a su consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Si les consulto, se tiene alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Sí, con mucho gusto, consejero presidente. El 12º punto del orden del día es el referente al informe final sobre el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisores y supervisoras electorales, capacitadores y capacitadoras asistentes electorales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Le solicito al vocal de capacidad electoral y educación cívica nos haga una síntesis del informe en cuestión, por favor. Con permiso, señor presidente, como es de su conocimiento, voy a cubrir vacantes de supervisores, supervisoras, capacitadoras, asistentes electorales, requeridos para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en el desarrollo de las actividades de integración de mesas directivas de casillas seccionales y capacitación y asistencia electoral, se implementó un procedimiento de representación de la ciudadanía que prestó sus servicios para el proceso electoral 2023-2024, atendiendo la premisa de recuperación de experiencia y conocimiento para el cumplimiento de los objetivos establecidos para este proceso electoral.
Como resultado de este proceso de recontratación, se entrevistó a 20 personas para supervisor electoral, supervisora, mientras que para el capacitador, capacitador asistente electoral fueron entrevistadas 124 personas. Estas constituyeron la base para la contratación de supervisores, supervisoras electorales, capacitadoras, capacitadores asistentes electorales, lo anterior de conformidad con establecido en los lineamientos correspondientes. Con el fin de ampliar la lista de reserva, se emitió la convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de las supervisores, supervisoras electorales, capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales. La etapa de reclutamiento se realizó de manera presencial, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva. Una vez desarrollados los procesos de reclutamiento, selección y contratación de aspirantes basados en la convocatoria pública, se logró integrar a 19 personas que se agregaron a la lista de reserva. El día 28 de enero del presente año, este Consejo Distrital las instrucciones recibidas circular INE diagonal 170-24 aprobó la contratación de 11 supervisores, supervisoras y 66 capacitadores, capacitadoras asistentes electorales. Derivado de las instrucciones recibidas en la circular INE diagonal 040-2025, en la que se comunicó que mediante acuerdo INE diagonal CG 18 diagonal 2025, el Consejo General del Instituto aprobó la solicitud de aplicación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 y que se tiene por presentar presupuestal en términos de la INE diagonal CG 2499 diagonal 2024, en el que se incluye la contratación de figuras de supervisores, supervisoras electorales, capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales, a los contratados de manera esencial. En este contexto, se amplía el número de supervisores, supervisoras, capacitadoras, capacitadoras a contratar en el distrito, aumentando el número original en un supervisor, en este caso supervisora, y 6 capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales, por lo que el número de figuras que se tienen contratadas desde 12 supervisoras, supervisores electorales y 72 capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales. Cabe señalar que las vacantes que se generan con las ampliaciones fueron cubiertas con las personas de la lista de reserva que este Consejo Distrital tuvo bien aprobar en su sesión del 28 de enero del presente año. En este sentido, me permito informar que las y los 12 supervisores electorales contratados surgieron del proceso de recontratación, mientras que las y los CAES, capacitadores y capacitadores asistentes electorales contratados, 71 tuvieron origen en el proceso de recontratación y una CAE surgió de la convocatoria. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, compañero de capacitación. Consejeras y consejeros electorales, esta es su consideración del informe previamente circulado por este consejo. Les consulto si tienen alguna observación. Bien, de no haber observaciones, les solicito que la secretaria continúe con esa recomendación, por favor. Con mucho gusto, consejero presidente. El 13º punto del orden del día es el referente al informe sobre la ocupación de vacantes de supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales. Gracias. Nuevamente, solicito la capacitación electoral y educación cívica, pasar a la síntesis del informe. Claro, es un consejo presidente con su permiso. El apartado 4.7 en consideraciones para las vacantes de reclutamiento, selección, contratación de las supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales señala que en caso de surgir una vacante para supervisor, supervisora electoral, capacitador, capacitadora, asistente electoral, se cubrirá el espacio faltante de acuerdo con el momento y la causa, identificando el movimiento correspondiente. En este contexto, me permito hacer su conocimiento que en el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 25 de marzo de 2025, fecha en que se actualiza este informe, se han presentado en este distrito un total de 5 sustituciones de capacitador, capacitadora, asistente electoral, de las cuales una correspondió a una CAE que derivado de la ampliación de plazas
2025 pasó a ser supervisora electoral, por lo que hasta las otras 4 constituciones, estas deben llevar determinaciones anticipadas de relación laboral, siendo una por oferta laboral y 3 por motivos personales. Todas las vacantes fueron ocupadas por las y los aspirantes que se ubicaban en los primeros lugares de la lista de reserva en forma decreciente de acuerdo con las calificaciones de la evaluación integral, tal como lo establece el apartado 3.8 de la lista de reserva del manual de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. En lista de reservas tiene 77 personas distribuidas en estados diferenciados por la misma. Sería cuánto. Gracias. Gracias, compañero de capacitación electoral. Consejeros electorales, esta consideración del informe previamente circulado por la secretaria de este consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo de las. Con mucho gusto, consejero presidente. El 14º punto del orden del día dice referente al informe sobre el inicio de las acciones para la implementación del voto anticipado. Gracias. Solicito la organización. Nos haga un resumen sobre los temas de referencia del informe. Buenos días, señor presidente. En cumplimiento del principio de inclusión y nivelación, con el objetivo de garantizar el derecho al sufragio de todas las personas, el Instituto Nacional Electoral ha implementado el voto anticipado en modalidad presencial de domicilio durante el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Esta medida permitirá a la ciudadanía que, por cuestiones de salud o discapacidad, se encuentre impedida para trasladarse a una casilla, pueda ejercer su derecho al voto desde su domicilio, asegurando así su participación en la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación. El modelo de operación del voto anticipado contempla un proceso estructurado en 3 fases: actividades previas al proceso de votación, desarrollo del voto anticipado en días previos a la jornada electoral y seguimiento posterior a la recepción de los sufragios en el distrito electoral ya celebrado. Se han llevado a cabo acciones clave como la designación de personal que tuvo bien aprobar este consejo en sesiones pasadas, la entrega de invitaciones y formatos de solicitud, así como la difusión del proceso a través de los módulos de atención ciudadana en redes sociales. Agradezco la participación de todas las áreas involucradas en la implementación del voto anticipado, en especial a la autoridad de electorales, al personal operativo que lleva a cabo las visitas domiciliares y la recopilación de las solicitudes. La ejecución de este mecanismo refuerza el compromiso institucional con la democracia, garantizando que ningún ciudadano quede excluido del ejercicio de sus derechos político-electorales. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Cátulo García. Solamente en este punto me permito hacer para complementar en el sentido de que esta actividad de voto anticipado es una actividad conjunta, interviene en la del registro general de electores y la localidad de registración. En esta junta pues, hemos intervenido un poco más de los compañeros. Sin embargo, siempre es la localidad de registración quien tiene el manejo de esta situación por la cuestión del voto, de las boletas, de los materiales. Esto solamente para hacer mención de este trabajo. Muchas gracias. Bien. Consejeras, consejeros electorales, esta es su consideración en el informe circulado por la secretaria de este consejo. Les consulto si tienen alguna observación al respecto. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continúe con el desarrollo, por favor. Sí, señor presidente, con mucho gusto. El 15º punto del orden del día es el referente al informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a la vocal secretaria para que nos haga por favor una síntesis del informe en cuestión. Sí, con su permiso, consejero presidente. Se informa las y los integrantes del 13 Consejo Distrital los acuerdos más relevantes tomados por el Consejo General.
13 de febrero al 14 de marzo de 2025. Acuerdo INE de CG 6625, en donde se da a conocer, se acuerda la lista nacional de personas autorizadas para emitir peritajes contables para el ejercicio 2025. El acuerdo 78, diagonal 2025, por el que se tiene por recibido el informe de las actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva respecto a la recepción de las listas de candidaturas del proceso electoral extraordinario y se ordena su publicación. El acuerdo 189, diagonal 2025, por el que se aprueba el plan de difusión para los promocionales sobre las candidaturas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. El acuerdo 190, por el que se determinan los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos de las personas candidatas a juzgadoras correspondientes a los periodos de campaña de los procesos electorales extraordinarios 2024-2025 del Poder Judicial Federal y locales, así como para las organizaciones de observación electoral en el ámbito federal. El acuerdo 191, por el que se determina la improcedencia de inclusión de sobrenombres en las boletas electorales de las candidaturas a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. El 192, por el que se instruye la publicación y la difusión del listado de las personas candidatas a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 194, por el que se aprueban las pautas para la transmisión de televisión de los mensajes de las candidaturas y autoridades estatales para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. El 195, por el que se en materia de organización electoral, proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial a propuesta del Parlamento. El acuerdo 200, diagonal 2025, por el que se determinan los topes de gastos personales de campaña de las personas candidatas a juzgadoras por el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Del acuerdo 201 al acuerdo 207 2025 son los acuerdos que tomó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que aprueba el marco geográfico electoral para los procesos electorales extraordinarios del Poder Judicial de los estados de Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Sonora. Para que se instruya la publicación y difusión del listado de las personas candidatas a la disciplina judicial y se ordena la impresión de las boletas para estos cargos. El acuerdo 209, por el que se instruye la publicación preliminar de los listados para la impresión de las boletas electorales de las candidaturas a magistradas y magistrados de la Sala de la Federación. Seguido magistradas y magistrados de los tribunales colegiados del distrito y juezas y jueces del distrito para la presentación de las solicitantes de rectificación, solicitudes de rectificación de información faltante o inconsistencias. El acuerdo 210, por el que se aprueban lineamientos para el desarrollo de los cómputos distritales de entidad federativa, circunscripción plurinominal y nacional del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, así como el diseño y la impresión de la documentación electoral correspondiente. Los acuerdos del 214 al 220 son acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que aprueba el marco geográfico electoral para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial en los estados de Colima, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, respectivamente. El acuerdo 221, por el que se aprueba la forma y el contenido de las listas nacionales de electores que se utilizarán con motivo de la jornada electoral del 1 de junio de 2025 en el proceso electoral extraordinario de las elecciones de diversos cargos del Poder Judicial y los procesos electorales de los poderes judiciales locales, así como de las elecciones extraordinarias que de estos
y el acuerdo 223 por el que, en acatamiento de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente sub-JG-11 diagonal 2025, se da respuesta al Congreso del Estado y se aprueba la incorporación del Estado de Yucatán dentro de las actividades a cargo del Instituto Nacional Electoral para la organización de los procesos extraordinarios concurrentes por la elección de diversos cargos de los poderes judiciales locales en 2025, incluyendo el calendario de coordinación respectivo. Asimismo, se invita, si desean consultar la totalidad de los acuerdos, en la página del Instituto Nacional Electoral, que es http://www.ine.mx. Gracias. Muchas gracias. Consejeros electorales, está a su consideración el informe que fue previamente circulado también por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. De no haber observaciones, les solicito, señora secretaria, continuar con el desarrollo. Gracias. Con mucho gusto, consejero presidente. El 16º punto del orden del día es el referente al informe de la Junta Distrital Ejecutiva sobre las acciones con estrategias diferenciadas de nivel 2 que pasan a nivel 1. Muchas gracias. Solicito a la Junta de Coordinación Electoral y Educación Cívica nos haga una síntesis del informe en cuestión, por favor. Claro que sí, con su permisión, consejero presidente. Como es de su conocimiento, el apartado 2 en la estrategia diferencial para el proceso electoral extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 establece que se considerarán inicialmente las sedes nivel 1 y nivel 2 y adicionadas aprobadas para el proceso electoral 2023-2024. Como se informó a este Consejo Distrital en su sesión del 25 de febrero del presente año, inicialmente se tuvieron 221 secciones de estrategia diferenciada, de las cuales 189 fueron nivel 2 y 32 nivel 1. Cuando señalaba en el lineamiento de secciones con estrategia diferenciada, anexo 2 del programa de integración de mesas directivas de casillas seccionales y capacitación electoral, los cambios de nivel de afectación de 1 a 2 no requieren ser aprobados por el Consejo Distrital y solo deberán informarse al actual local de capacitación electoral y educación cívica de la Junta local y este a su vez a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica vía correo electrónico. En este contexto, así como con el fin de mantener informado a este órgano colegiado sobre la situación que guardan las acciones de estrategia diferenciada, me permito informar que de las 189 secciones consideradas inicialmente nivel 2 de afectación, en 136 secciones con la aplicación de tácticas de la Junta Distrital Ejecutiva, se logró alcanzar el requerido de ciudadanas y ciudadanos que cumplen los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casillas seccionales provenientes de los estados de ciudadanía total, siendo este el doble de funcionarios requeridos. En este informe, en el informe que se circuló, se detallan las acciones que pasan de 2 a nivel 1. Gracias. Muchas gracias, compañero vocal de capacitación. Consejeras y consejeros electorales, están en consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Les consulto si tienen alguna observación. Bien, de no haber observación, les solicito, señora secretaria, Con mucho gusto, consejero presidente. El 16º punto del orden del día es el referente al informe que presenta la presidencia del 13 Consejo Distrital sobre la conclusión de las visitas de examinación. muchas gracias. En este punto me permito dar una breve síntesis. Ya se había realizado el informe por parte del vocal de organización. Bien, como es de su conocimiento, para la ubicación de casillas se requieren de diferentes requisitos establecidos en la ley, la LEGIPE, el reglamento de elecciones, por lo que al ir a realizar la petición de anuencia para la instalación de los domicilios, se consideraron, esta vez hubo que considerar otros aspectos más como el tamaño
derivado de la cantidad de mamparas que se estarán utilizando en cada una de las casillas seccionales y la cantidad de personas que se han asignado para votar en cada una de las casillas. En este sentido, y como nos marca el lineamiento, se eligió un 30% del total de las casillas para poder hacer recorridos de examinación, en donde interviene el Consejo Distrital y que agradezco también de antemano la presencia de cada uno de ustedes en cada uno de los recorridos que se planearon para ello. En la vocalía de organización planeó un total de 6 recorridos que empezaron el 3 de marzo para concluir el 10 por el fin de semana que se atravesó. De esta manera se consideraron casillas en donde hubo cambios de domicilio, la casilla especial, por supuesto, o todas aquellas que hubiesen atender. De esos recorridos no se tuvieron observaciones, solamente pues, se avaló que la casilla cumplía con los requisitos. En este sentido, se cumplió en tiempo y forma con lo que establecen los lineamientos y las actividades propias de la Dirección de Organización para llevar a cabo dichos recorridos. De esta forma se concluyeron y por eso el día de hoy estamos ya aprobando la totalidad de las casillas básicas y contiguas que van a instalarse en este distrito. Bien, sería cuanto de mi parte respecto a esta síntesis. Consejeros, está a su consideración el informe que fue previamente circulado por la Secretaría de este Consejo. Si tienen alguna observación y gustan manifestar. Bien, agradezco. Si no hay observaciones, compañera secretaria, continuamos con el siguiente punto de orden del día. Sí, con mucho gusto, consejero presidente. Solamente para informar a las y los presentes que ha sido agotado el orden del día para esta sesión extraordinaria del Consejo Distrital 3 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato. Muchas gracias, señora secretaria, consejeras y consejeros electorales. No habiendo otro asunto que tratar, agradezco a todos su presencia, siendo las 12 horas con 3 minutos del día 25 de marzo de 2025. Se da por concluida la presentación extraordinaria del 13 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato. Muchas gracias por su asistencia.